Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Papa Emeritus y Tobias Forge son dos personas completamente distintas aunque compartan la misma piel. Es surrealista pensar que Tobias es el hombre que se presenta como Papa Emeritus sobre un escenario. Durante una conversación con Classic Rock, Tobias compara montar un espectáculo con una temporada de fútbol. Y además nos revelan aquello que Tobias hace y siente detrás del escenario. El trabajo de Tobias no es sencillo. Él es el corazón de un equipo de más de 45 personas y 4 autobuses turísticos que conforman la experiencia Ghost, una producción que en cierto modo se parece más al Cirque du Soleil que a un espectáculo de rock. Sin embargo, Tobias, detrás de escena, es amante del rock clásico. Ve clips en vivo de Queen y Iron Maiden para emocionarse antes de los shows. Es un tipo que va de gira y también va a partidos de fútbol y hockey. Tiene amigos en la música, el cine y los parques de atracciones en Estocolmo. Está felizmente casado y es padre de gemelos adolescentes. Y a pesar de todo el trabajo, es un tipo que también se dedica a su familia. Durante el encierro, vio Los Soprano, Game of Thrones y Stranger Things con ellos. Es un líder que, si se saliera con la suya, sería el guitarrista de Ghost. Igual, eso sería como quejarse de no ser el general porque tienes que ser el rey en su lugar, dice. Me habría sentido más fluido siendo el guitarrista, pero la diferencia habría sido que, con o sin máscara, mi personaje en el escenario habría sido más cercano al real, de lo que es hoy en día. Y aunque Tobias no toca ningún instrumento en el escenario con Ghost, hay un lugar donde lo vas a encontrar durante las giras, y es entre bastidores con la batería. Allí recorre 40 éxitos principales como parte de un régimen de entrenamiento. Allí toca Carry on Wayward Son de Kansas, Are You Gonna Go My Way de Lenny Kravitz o American Woman de The Guess Who. Realizar una gira con Ghost es físicamente demandante. Es por ello que cuidar de su estado físico es muy importante. En el pasado disfrutó del aspecto de viajar de la vida de la banda, escapando para explorar nuevos sitios y tiendas de discos. Tanto es así que comenzó a cansarlo antes del espectáculo. Ahora en su mayoría se apega a una rutina estricta de ejercicios y caminatas con audiolibros. Recientemente escuchó la serie de Carl Hamilton. 10 libros, 18 horas, dice. Eso es bueno para 10.000 pasos. Además, puedes hacer llamadas mientras caminas. Tobias se ríe cuando se le pregunta si hay personajes específicos que le encantaría interpretar. Él dice que sí, pero que no puede decir cuáles son porque es parte de cómo se ve a sí mismo y puede que no rime con el resto. Como actor, trabajas con tus atributos físicos como moneda de cambio. Así que sé que con 1,75 m, blanco y con cierta forma de cuerpo no podría hacer todo lo que hay en el menú. A pesar de todas las suaves cualidades de Papa, sus bromas en el escenario vienen con un borde encantadoramente confuso, en algún lugar entre un bravucón y un jubilado un poco loco, pero menos espeluznante de lo que parece. Es increíble que estemos hablando del mismo tipo que hablaba recién sobre dar 10.000 pasos y ver partidos de hockey. Cuando estoy en el escenario es uno de los pocos momentos en los que no pienso en mucho más. La mayor parte del tiempo estoy pensando en otra cosa. Me preocupo por todo tipo de cosas al mismo tiempo. Las mejores noches son cuando fluyes a través de ellas. Y las peores noches son cuando piensas, oh, olvidé el último paso. Necesito volver, y empiezas a pensar en ello. Papa Emeritus y Tobias Forge son dos personas en mundos distintos, pero está claro que el propósito de ambos es entretener. Tobias lo resume muy bien. Eso es todo lo que es. Todo lo que estamos haciendo es soñar. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales.
Además, date una vuelta por nuestros otros videos. ¡Hasta pronto! Somos Ghost en español.